Ahí ya está. Bueno, buenas tardes. Hoy es 9 de septiembre y es el tercer encuentro sincrónico de la materia Evaluación Neuropsicológica de la carrera especialización forense. Así que bueno, vamos a hablar ahora un poco de preguntas acerca del parcial que se entrega este viernes. Bueno, Bien. en principio, bueno, las primeras preguntas que tienen que ver con las cuestiones más como teóricas, bueno, eso como que me pareció más sencillo. Obviamente, completar los datos faltantes de la grilla. Entiendo que lo que tenemos que completar sería eh, el puntaje Z y el escalar, ¿verdad? Claro, Porque el puntaje bruto ya está todo puesto. Ujú. claro. Ok. Claro, y hay medias y hay desvíos que con eso pueden calcular el Z-score. Ujú. ¿Tienen claro esta fórmula del Z-score? No, yo estoy teniendo problemas con el Z, de hecho estoy intentando llenar todo lo que es pero el escalar es el mamut, ahí la parte que hago, que dudo mucho porque recién adelantándome, viendo un video de los de informe, ahí encontré un poco más del escalar. Pero me cuesta un montón porque esta señora de 27, bueno, y también intento como ver una parte de que, bueno, la duda era el escalar, y otra duda que tenía era que al momento de la interpretación, ella dice que no recuerda las cosas eh, que ha comentado, ¿no? Como queja subjetiva, ¿no? Cosas que le ha dicho a su compañero y que al otro día regresa y le quiere contar lo mismo, digamos, ¿no? Entonces yo veía que acá le de la desviación del 1,5, que es lo normal, digamos, que tenemos nosotros, sale el 2, que es dígito directo, Mm. ¿no? Entonces, tenés dígito directo y el pasar de atención que se va a -2, que Sí. serían las dos únicas, los dos únicos test, y también revela las funciones que estarían como en deficiencia, ¿verdad? Sí, pero ante mi pregunta, así ya lo dejamos claro acá, ¿el Z-score lo pueden calcular sin dificultad? No. Bien, entonces, ¿por qué, digamos, uno tiene el puntaje bruto de cualquiera de los test y si ese puntaje bruto uno tiene la media y el desvío estándar para esa persona según su edad y su escolaridad, uno puede hacer la fórmula de el bruto que nos dio ese test, sea, no sé, una lista de palabras que dio 10, 15, 20, menos la media dividido el desvío estándar. Eso está en el video de Sol. ¿No, Sol? Pero ahí Sí. sacamos el Z, ¿verdad? Ahí sacás Claro. el Z. Vos tenés medias y desvíos y sacás el Z. Sí, ahí Porque, estamos. porque en realidad uno podría usar todos test que tengan medias y desvío y poner todo Z. Eso lo define cualquier, el propio investigador, el propio evaluador. A ver, cuando uno hace un informe, si ustedes ven informe, uno lo puede poner todo en percentilos, todo en puntajes escalares, todos en puntaje T o todos en puntaje Z. El evaluador selecciona, o no selecciona, indica o decide qué puntaje va a usar. En general, y ninguno de ellos está mal. Si se hacen bien las cuentas, es todo correcto, no está mal. Pero en general, como la mayor parte de los test tienen medias y desvíos, que es un poco lo que ustedes estuvieron viendo en los diferentes artículos, se hace el cálculo del Z. Y el cálculo del Z es muy interesante cuando uno ve esa curva. Pero vuelvo a decir, si ustedes ven un informe de alguien
o ustedes van a presentar uno con todo puntaje escalar, eso está bien, no está mal. Pero en general se utiliza el puntaje Z. Y muchos de los informes que uno hace ponen puntaje Z y puntaje escalar. Y además hay varios de los test, como por ejemplo, no sé, el WISE, que se mide en puntaje Z, que después se puede también, en puntaje escalar, que se puede convertir. ¿Sí? ¿Sí, Mónica? Sí, pero nosotros interpretamos el puntaje Z, ¿verdad? Aquí. Sí, sí, pero quiero decirlo porque estamos grabando para decir que otros pueden estar bien. Y si ustedes un día hacen un informe judicial con puntaje escalar, todo está bien, no está mal, para que nos salga un poco solamente los ejercicios. Pero Bien. ahí hay que calcular el puntaje Z porque además es lo que más frecuentemente se realiza en todas las instituciones de neuropsicología. Y así como sacamos el puntaje Z con el puntaje bruto menos la media sobre el desvío estándar, el escalar lo sacamos con esta tablita de equivalencias de puntaje. Se puede sacar con la tabla de equivalencias, pero también hay diferentes fórmulas. Mira qué bueno que aparece Natalia también. Se puede, hola Natalia, se puede sacar con las equivalencias o si no también con una fórmula. ¿Eso está en el video? No, la fórmula larga no. Ah, bueno, no, entonces a través de la tabla. Sí. Bien, Sí, entonces sí. la tabla esta que está en el video de los informes, ¿verdad, Sol? Uh-huh. Consideren que el escalar siempre va con números enteros. A diferencia del Z, que se pone un Z de no sé, menos 1,83, el escalar tiene la media de 10 y el desvío de 3, y bueno, y solamente asume números enteros, o sea, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 o todos por abajo. ¿Y cómo redondeamos? Sorry que es tan tonta la pregunta, pero matemática no es mi fuerte. Y a ver, si no llega, a ver, si no el número no llega al escalar, por ejemplo, de 7, y bueno, queda en 8. Por ejemplo, yo tengo un escalar de 12.40 y otro de 8.35. 8.30. 8.35, ¿qué era? Era un... ¿Cuánto te dio el Z? El Z me dio 0.50 del 12.40 y del 8.35 0.5. ¿A dónde? Decime en qué prueba estás. Estoy en... Ay, tengo mal la fotocopia. En suma, estoy en BMT y CBLT. Bien, el Z del CBLT, ¿cuánto te dio? CBLT. El Z me da menos 0.5. Menos 0,5, bien. Sí. Entonces, un Z de 0 es un escalar de 10. Un Z de menos 0,33 es un escalar de 9. Un Z de menos 0,66 es un escalar de 8. Como no llega a menos 0,66, nos clavamos en menos 0,33, sería un escalar de 9. Ah, bien, está mal. Es esa la lógica. Así yo lo aprendí con Sandra. Si alguien lo hace distinto, no lo sé. Vos lo haces igual viendo con la tabla. Con la tabla, sí. Pero claro, ella dice, te da un Z de menos 0,5. ¿Qué lo redondeo a menos 0,66 o lo redondeo al menos 0,33? Porque en la tabla va de 0,33 en 0,33. Entonces el 0,5 está entre el 0,3 y el 0,6. Bueno, me quedo en el anterior. Si no llega al 0,6, no lo redondeo para arriba, sino que me quedo en el anterior. Claro, la pregunta es, hola, ¿cómo les va? Primero. Cuando, por ejemplo, un Z de 0,43, ¿qué queda? ¿En 0, en un Z de 0 o en un Z de 0,5? Que estamos tan cerquita de 0,5. No, el Z quedaría igual, ¿o no? El Z queda igual, claro. Queda igual. Escalar, el valor escalar es lo que da. En el escalar, si el Z es 0,5, el escalar sería el 0,33.
pensando en la conversión, en la conversión en el 0,33, o sea, un z de 0,33 es un escalar de 11. 11. Cada Entonces, 3. te tendrías que, y si a vos te dio el z 0,5, no tenés que pasar al 0,66, sino te tenés que quedar en el 0,33 en la conversión, digamos. No sé si tienen la tabla para hacer la conversión, ¿se las compartimos o la encontraron ustedes? Bueno, no estoy segura si Yo eso la lo tienen. vi, yo la vi esta mañana recién en el video, recién en el video, digamos. Ah, listo. Pero está en algún lado, no es que no. Ok, Sí. bueno. Bien, Y en la igual. grilla, entonces, porque yo hice como dice Paula, digamos, me salió menos 0,45, por ejemplo, la afluencia semántica, y yo lo redondeé a menos, lo puse la X, así como viene completándose la grilla, en menos 0,5. Claro. ¿Está bien? En la grilla sí, pero el Z-score vos podés poner una columna donde diga 0,45. Ah, listo. Y en la grilla lo coloco en el menos 0,5. Claro, Bien. porque No, es que yo no. no superó el 0,5. Claro. Tal vez ustedes, además, cuando hagan judiciales, tal vez es mejor poner bien el valor. Va, no sé, me parece, si no, no hay dudas. Estoy abriendo los archivos de la evaluación. Sí, vieron que tienen algunos escalares ya puestos, ¿no? Sí, algunos escalares ya están. Sí. Y vieron que está el número entero. Entonces, bueno, sí, o sea, usamos esa modalidad. El escalar lo ponemos en número entero y el Z sí, con la Los coma decimales. y los 2 decimales. Sí. 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 Bien. Y bueno, y esto que preguntaba Sandra, de dónde obtener los zetas, ¿lo pudieron encontrar bien? Bueno, el No. 724 lo tienen ahí, tienen las medias y los desvíos. El de fatiga me faltó. No pude encontrar el baremo de fatiga. Va, ¿cuál es la prueba que se usa? Pero ¿cuál es Ah, el otro? no, igual ya está El interpretado. Sí. Puntaje en el umbral de la presencia de fatiga. Claro, Ese porque ya se lo dimos. la fatiga como sería lo mismo que el inventario de presión de Beck. Es decir, uno tiene puntajes de corte y ahí uno no calcula. Son otro tipo de escalas, no son las cognitivas. Sí, tal cual. Y cuando se interpreta, se coloca así, digamos, fatiga, ¿tiene fatiga de los síntomas? ¿Es fatiga referido a alguna cuestión en particular? Es fatiga física, es un Fatiga cuestionario de fatiga física. Se hace la suma de los ítems, se lo divide por la cantidad de ítems y bueno, y eso te da un puntaje. Y lo ponemos así como está acá, o sea, si no llega al puntaje de corte, como les dice San, si no llega al puntaje de corte, ponemos, no sé, no reporta presencia de fatiga, aunque el puntaje se encuentra en el umbral, o puntaje en el umbral de la presencia de fatiga, o sea, no llega, pero está tan cerquita que nada, lo reportamos, ¿no? O sea, no decimos simplemente no tiene, como que bueno, está cerquita, entonces lo ponemos como está acá, puntaje en el umbral de la presencia de fatiga. El que sí Lo tiene que interpretar es el Beck. El Pero Claro, BDI. está con leve, eso corresponde al leve, digamos. Está con sí, signo de presión ahí leve. no hay medias y desvíos, son los puntajes de corte que marca el test. Sí. Algo que es importante también a partir de lo que dice Sol, en los test, por ejemplo, si uno considera que es deficitario menos 1,5, que también me imagino que para usted, nosotros lo ponemos en la clínica, para ustedes en judiciales me parece que también debe ser muy importante, porque uno puede decidir que es deficitario cuando es más de menos 1. ¿Se entiende esto? Sí. Por convención se plantea que, pero bueno. Entonces uno dice es menos 1,5 y muchas veces pasa que es, no sé, da menos 1,47.
Entonces uno, si se rige por ese baré, por ese Z-score, decir, bueno, está dentro de los parámetros esperados, pero como dice Sol, ahí hay que aclarar. Está dentro, pero está cercano a la zona deficitaria. Claro. Hay una manera que no lo damos porque es más complejo y no se usa tanto, pero hay una manera que se... ¿Te acordás de lo que lo tenemos en BCAMS? Hay una fórmula que intenta especificar más por edad y por la edad específica y la escolaridad específica ese Z-score. Pero en general no se usa. Hay algunos test que si uno lee los artículos de validación y de baremización que tienen una ecuación para ajustar por edad y escolaridad, y esa ecuación te da un puntaje, y dependiendo del puntaje que te da, podés decidir si está deficitario o no. Por ejemplo, en la clase de funciones ejecutivas, el INECO Frontal Screening, en su validación, tiene una ecuación para ajustar, creo que por escolaridad, porque no encontraron que la edad sea una variable significativa. Bueno, en BCAMS, que ustedes tienen en alguna de las pruebas que tienen en la primera evaluación, que son el símbolo dígito, el CBLT, la suma de 5 ensayos, y el BBMTR, son parte del BCAMS, y también en el artículo de BCAMS hay una ecuación que se puede hacer para ajustar los baremos. No se lo estamos pidiendo, nada, solo para que sepan, que conozcan, ¿no? Eso, si leen los artículos del INECO Frontal, se van a encontrar con lo mismo. Si leen el artículo de BCAMS, también van a encontrar que habla de esta ecuación. Y bueno, justamente por eso, para tener como un número con menos error. Pero en general no es algo que siempre... Pero no, sí, no es algo que se suele hacer. Sí. Y como, digamos, más allá que los clientes de la clínica dicen, bueno, pero esto es mucho número, uno tiene un aspecto cuantitativo del informe, pero también tiene un aspecto cualitativo, y uno ahí es donde empieza a informar. Bueno, a pesar de que el umbral está dentro de los parámetros esperados, digamos, se percibe o no sé, algo así como sugiere que se estima que hay deterioro. Y además, pero no sé si los voy a confundir, pero eso es importante. En la famosa curva de Gauss, una persona X pudo haber tenido siempre su performance en, no sé, +1 o +1,5. Que esto se da generalmente en personas de más alto, con un nivel educativo mayor. Entonces, si cuando le empieza a dar bajo, le da, supónganse, -1, uno dice, sí, está bien, está dentro de los parámetros esperados, pero a esa persona le bajó la performance. Y además lo dice. Eso pasa muchísimo con el test de Boston. Generalmente una persona de alto nivel te dice, yo no me salen las palabras. Uno le toma el test de lenguaje de Boston y le va bien. En realidad es que la persona le va bien, digamos, está dentro de los parámetros esperados para su edad y su escolaridad, pero para él le bajó su performance. O en la fluencia, también a veces, bueno, ahí con el equipo de investigación de SAN, que hacemos las evaluaciones en esclerosis múltiple, también en personas que siempre tomamos fluencia, igual la fluencia siempre se suele tomar, pero bueno, tomamos la fluencia, y también ahí se nota que las personas dicen, no, y que les va bien en fluencia, y ellos perciben que les fue bien porque te dijeron un montón de palabras en un minuto, pero te dicen, bueno, pero te estoy diciendo palabras sencillas, hay palabras más complejas que yo suelo usar, solía usar, y ahora no me sale, me cuesta encontrar la palabra, y yo las usaba, ¿no? Entonces, bueno, nada, hay ahí un efecto techo de test que en determinadas personas no está pudiendo captar la dificultad, pero que la persona se da cuenta que tiene una alteración, ¿no? Y bueno, y por ahí, no sé, el Boston también eran estímulos muy sencillos para esa persona con un elevado nivel educativo, con que también quizás con mucha exposición a la educación, trabajos muy complejos,
Y bueno, por ahí hay personas que el test no termina captando algunas cuestiones. Volviendo al punto este de las medias y desvíos, también les preguntaba porque, bueno, tienen que encontrar en los artículos científicos, tienen que encontrar las tablas, buscar las medias y los desvíos para los sujetos sanos, porque en la mayoría de los artículos se compara el sujeto sano o con el sujeto control con los pacientes que se estén evaluando, o sea, por ejemplo, en el caso de BCAMS, paciente con esclerosis múltiple, pero por ahí en la fluencia pueden llegar a ser personas con algún deterioro cognitivo leve o una demencia, bueno, eso depende del artículo. Pero bueno, nada, eso sí habían podido identificar las tablas, de dónde obtener las medidas y los desvíos. Sí, yo es a lo que más miedo le tengo. Yo, por un tema que tuve que preparar otra cosa para el trabajo, no pude seguir después de funciones ejecutivas, pero me pasó en el primer examen, que era con un test, que no encontré los baremos. O sea, yo lo que me gustaría saber es si de esto que tenemos ahora, de estos test que tenemos que tomar, tenemos todos los manuales, los baremos y todo eso, o están repartidos en los artículos de validación. La idea es que lo hicimos a propósito, en realidad, para que vayan a la búsqueda, que es lo que hacemos en la vida misma nosotros trabajando. Nos aparece un nuevo test y empezamos a buscar, vamos al manual, vemos qué dice el manual, o vamos a la publicación, por ejemplo, la de memoria de Signoret, uno tiene que ir a la publicación de Adriana Esa es la que no encontré. Yo ahí encontré vi la publicación, pero me costó mucho y creo que lo encontré mal, porque me fue mal. Es encontrar el baremo que necesitaba usar. O sea, ¿dónde está? Yo tomo test, pero en general tengo el manual. Entonces, con el manual, está bien, hay que tomarse el trabajo de leer todo el manual, pero cuando leo el manual me queda claro, finalmente. Como que solo en el artículo. Pero en el artículo, mira, acá lo abro. Lo que no sé si lo puedo compartir. A ver, hay un, no me acuerdo quién, que leímos en el foro de la primera actividad obligatoria, que era el foro de debate sobre los puntajes cuantitativos. Alguien consulta si había como un listado de qué pruebas estaban validadas. Bueno, nosotros le dejamos ahí en el artículo de la revisión, y ahí te das cuenta que nada, o sea, en nuestro país muchas veces podemos comprar el test y tenemos los manuales y todo, pero muchas veces los puntajes, sobre todo lo que es actualización de puntajes, es en artículos científicos. Entonces, solo del artículo. Claro, entonces, nada, como dice Sandra, ¿no? Justamente la idea era un poco eso, identificar en el artículo qué es lo que tengo que leer, a dónde tengo que encontrar el puntaje. Estoy tratando de bajarlo y no puedo. Ajá. Está acá, pero no sé, dejar de compartir, no. Hago con la... No, y me sale... No, yo no toqué nada. Me dice presentando y anotando. Ah, está. ¿Pero por qué estás vos? No, vos, me dice Sandra Banotti presentando y anotando. ¿Será como por eso anotando, como que se te apretó otra cosa? No sé. A ver, yo dejo de compartir. Vuelvo. Y lo tengo toda la pantalla, ventana, y acá está. Hago doble clic. Comparto. Aparece. No toco nada. Ah, pero ves que dice, ahora puedes agregar anotaciones. Yo no quiero anotar nada. Quiero irme para abajo y no lo logro. ¿Qué elegís No, compartir? por ejemplo, en eso, yo lo busco de acá. ¿Ves? Acá puedo. Ahí está bajando. Ah, bien. Ahí vemos lo que vos estás bajando, ahora lo vemos. Ah, genial. Entonces uno va para abajo, va al abstract, en introducción, y en algún lugar, igual debe estar está en resultados, en un paper. Sí. Entonces uno va a resultados, uno va a ver la tablita, que ahora vamos a llegar. Aclaración re importante, o sea, ¿en qué parte del artículo buscamos
en resultados, no como, eso es un dato importante. Fíjense que en los resultados está la tabla 2, donde marca los datos demográficos de cómo se comportó esta muestra, y acá dicen los datos normativos para las subpruebas de la batería se encuentran en las tablas 3 y 4. Bien, entonces vamos a las tablas 3 y 4. Ahí las ven, ¿no? Sí. Y entonces ahí, de acuerdo a la edad, porque este no tiene escolaridad, y ahí están las medias y los desvíos. Por ejemplo, este es el texto, el recuerdo lógico inmediato y el recuerdo lógico diferido. Y esta es para la tabla de la lista de palabras, que son 4 ítems. Claro. La primera tabla para el relato y la segunda tabla la lista de palabras. Es eso, ¿no? Como es como en resultados buscar donde dice datos normativos o los datos de los sujetos sanos, los sujetos controles y bueno, y nos vamos a basar en el dato del control, no del paciente, para sacar las medidas y desvíos, porque seguramente más abajo, a ver si bajas un poco, San, alguna otra tabla. Hay correlación entre reconocimiento y edad, sensibilidad específica de la variable de reconocimiento. Ah, no, este no tiene de patología, pero bueno, muchas veces hay en los artículos, bueno, cuando evalúan población clínica también van a estar los datos de la población clínica, de la que sea, ¿no? En el caso de BICAM serán personas con esclerosis múltiple. Pero ven que acá dice los datos normativos. Sobre eso nos tenemos que basar. Pero cuando me dan el dato normativo, qué sé yo, 9,2, y a mí el paciente de esa misma edad me da 5,3, qué sé yo. Entonces ahí tengo que calcular de ese 9,2 cuántos desvíos estándar pero corre mi paciente. Vos inventemos una persona de menos de 45 años, ¿no? En el recuerdo lógico. Sí. Le da 5,5, le da, no le da 5,88, le da 5. Hago la cuenta. Suponete, no sé, 5,50. Se haría menos 9,19. Que es la media. Que es la media. Dividido el desvío estándar, que es 2,12. Bien, y eso da menos 1,74. Ahí es cuando uno calcula el Z-score. El recuerdo lógico, ahí tienen que miden en 0,50 y otros que en 1, pero supónganse en palabras, ¿no? También, un sujeto de menos de 45 años, que recordó, en el aprendizaje recordó, vamos al revés, recordó 12 palabras. Entonces se hace 12 menos 9,92 dividido 1,69. Y eso te da un Z de 1,23. Sí, que le fue mejor. Y la cuestión lógica de esto, sin la fórmula, digamos, es que lo que yo quiero saber es qué tan arriba o abajo de la media está mi paciente y después ver eso a cuántos desvíos estándar equivalen, ¿no? Si harías eso si haría la cuenta mental de eso, me daría igual, sería esa la ecuación. Digamos, mi paciente está en 5, la media está en 9. ¿Yo tengo que saber cuántos desvíos estándar es 5? No, cuando vos haces el cálculo del Z-score, ahí te lo está indicando. ¿Cuánto es esa ecuación. No tiene lógica, ok. No, sí tiene lógica. Tiene lógica, pero no el Z tiene una media de el puntaje Z, no estoy hablando de puntaje T, no estoy hablando de puntaje escalar, ni puntaje CI. El Z tiene una media de 0 y un desvío de 1, más menos 1. Sí. Y ubicamos el déficit por convención, porque es lo que suele estar muy investigado, lo que se suele utilizar. El déficit a partir de menos 1,5. Cuando vos sacás la cuenta, estás transformando tu bruto a un Z.
ahí ya te está diciendo cuántos desvíos estándar está por debajo o por encima de la En vez media. de pensar los desvíos estándar, es el Ya puntaje tu Z. puntaje ya te está dando cuántos desvíos estándar está por debajo de la media Ok. en puntaje Z. A eso hay test que usan puntaje T. Todas las Bachelor Ok. usan puntaje CI, puntaje escalar. En general son todos equivalentes porque son todos derivados del Z. Lo único que varía es el número de la media y el número del desvío. Pero son todos, el primer Bien. puntaje que existió fue el Z y a partir de ahí se fueron creando otros. Pero tienen la misma lógica, solamente, por ejemplo, el puntaje T. ¿Por qué se creó el puntaje T? Porque se consideró que era contraintuitivo que haya puntajes negativos y que sean normal. Por ejemplo, que un menos 0,93 sea normal. Entonces se creó el puntaje T, toda una ecuación estadística, para que siempre sean puntajes positivos. Pero es un Z, o sea, en el fondo es un Z. Lo mismo el CI, pero que viene de la tradición del cociente intelectual, de las escalas de Binet. Lo mismo el CI, o sea, cuando se crea el coeficiente intelectual, se crea en base al Z, el cociente intelectual tenía otra cuenta, y lo mismo los puntajes escalares, o sea, son diferentes puntajes que cambian la media y el desvío, pero la lógica en el fondo son Z, si querés pensarlo así, porque se basan en ese puntaje. Y esa es la ecuación, bruto menos media dividido el resultado dividido el desvío. Y eso te va a dar, ahí ya tenés cuántas desviaciones estándar está por encima o por debajo en Z. Lo podés transformar en un T, en un escalar, en un CI. Genial, claro, mucho más claro. Voy a hacer un lío. Y es lo que decía Sandra, te da un menos 1,47 y no llegó al menos 1,5, pero está en el límite. Entonces, bueno, eso obviamente lo podés reportar. Y bueno, y las tablas. Quiero compartir la curva de Gauss. Sí. En un minuto quiero Sí. compartir la curva de Gauss. Y de la charla con... Una charla. Viste, para la facu. A ver, me cuesta hacer... Está ahí la curva. Acá está. Acá se ve. Pero está bien lo que está pasando. Sí, estamos, sí. Ahí está, ahí se ve. Con lo que explicaba Sol. Entonces uno cuando hace ese cálculo, la lógica ven que la media es 0, no sé si ven que marco ahí, y los desvíos estándar son de 1, o negativo o 1 positivo. Entonces si ya el paciente se creo que daba menos 1,73, ya me está dando por acá. Yo lo que no sé si, porque no llego a ver si yo estoy sola con el slide, si se ve que acá sería la marca. Sí, el tema, y esto que está en la clase de como más de psicometría, ¿no? Que esto se basa en, como dices, en la curva de Gauss, en cómo se suelen distribuir las variables psicológicas en la población. Entonces, una persona con un puntaje de menos 1,74, solo el 13,6% de la población suele obtener ese puntaje. O sea, no es un puntaje alterado. ¿Por qué? O sea, ¿por qué decimos que está alterado? Porque un pequeño porcentaje de la gente se encuentra en ese porcentaje y nos estaría indicando patología. Diferente, ahora nosotros porque estamos mirando funciones cognitivas. Si vos estás midiendo ansiedad y te da ansiedad de 2 desvíos, es una elevada ansiedad. No depende, hay que pensarlo en términos del constructo que estamos evaluando. ¿no? Una ansiedad de 2 desvíos es un montón de ansiedad, no 2 desvíos por encima de la B media. Y solamente poca gente tiene ese nivel de ansiedad. Depende del constructo que estamos evaluando. Claro, y está buena tu aclaración. 2 aclaraciones acá. Como ella dice, esta persona de 1,74 se comporta como el 13% de la población. La media de 0, de menos 1 y más 1, lo que quiere decir que se comporta como el 68% de la población. Por eso se dice que está dentro de los valores esperables. Y algo se comporta como la norma. Claro. Y algo importante que dice Sol es que acuérdense que si por ejemplo en los test como atención, que supónganse el Train Making A, si la persona tarda más tiempo, si uno hace el cálculo sin negativizarlo, me va a decir que le va bien, pero en realidad le va mal,
Por eso es importante pensar en lo que está tomando el test. ¿Se entendió esto? Sí, Sí. la clase tuya de atención creo que ya, o sea, ya para esta fecha ya está. Pero si Y se pasa, entendió ahora. claro, y pasa en otras pruebas. Sí, o por ejemplo, si uno ve cantidad de errores, por ejemplo, en los baremos de Margulis, que es del grupo de la Facultad de Psicología, marcan los errores en el Train Making A. Es lo que dice Sol, en el constructo, tener más errores es peor, diríamos. Claro. Más respuestas perseverativas en el Wisconsin es peor. Es como que hay que pensarlo en términos del constructo que estoy evaluando y cómo se está midiendo ese constructo. Y volviendo también a lo que estábamos comentando más al principio de la clase, pues también ahí Paula comentó algo interesante en el foro, que ahora porque estamos trabajando puntaje, ¿no? Encontrar en los artículos los puntajes, trabajar, obtener los puntajes, transformarlos, interpretarlos, pero también o sea, es interesante ver cualitativamente cómo fueron los errores, cómo fueron los aciertos, ¿no? Porque por ahí una persona obtiene un puntaje normal, pero con cometiendo un montón de errores, omisiones o comisiones. Entonces, bueno, ahora no estamos justamente como viendo los protocolos, pero esa valoración en términos del constructo que estoy midiendo, si es importante en términos del constructo, por ejemplo, en un test atencional, que hubo muchos errores, y bueno, o sea, se puede también reportar. Claro. El Para otro los que día, no hacen evaluación, entiendo que Natalia y Paula hacen evaluación, lo tienen como súper claro, pero bueno. por No, ejemplo, igual nada. No, no soy evaluadora, entonces yo solamente agarro el manual y hago tal cual lo que el manual dice y se acabó. O sea, claro, no tengo esta flexibilidad que tienen ustedes para pensarlo en números, compararlo, como cuando uno tiene mucha práctica con muchos test, con mucha clínica. Yo hago algún test que me tocó hacer y lo machaco hasta que me sale, pero no tengo la flexibilidad cognitiva para no, bueno, eso generalizarlo. es experiencia, no es flexibilidad. No, pero por ejemplo, el miércoles pasó algo interesante. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en esclerosis múltiple. Las personas con esclerosis múltiple son personas que en general no tienen ni intrusiones, no tienen parafasias, no tienen, uno le lee la lista de palabras y se acuerdan poco, mucho, pero nunca, es muy raro. Una paciente que ya está evaluada, hace mucho tiempo se evaluó, muy interesante, Sol, le dio bien, pero sin embargo, además miren qué interesante, una persona la esclerosis múltiple es de jóvenes, pero esta señora ya tiene 58 años. Le dio bien el test, pero hizo como 3 intrusiones o 2 o 3 en cada ensayo, y aunque yo le decía, no, esa no es. Entonces ahí esa es la interpretación. No, yo me pregunto y le tengo que indicar en el informe, esto no es típico, le da bien, pero tiene, por ejemplo, sintomatología de envejecimiento o de algo cortical. Entonces, ahí es cuando uno tiene que poner, o le da bien la memoria dentro de los parámetros, pero es llamativo, no sé qué, la presencia de intrusiones no esperables, por ejemplo, pondría no esperables en el perfil de la persona con esclerosis múltiple. Ahí la persona que lo lee, sea neuropsicólogo, médico o el que fuera, dice, epa, acá pasa algo. Después se verá qué pasa, pero acá pasa algo. Y vos ponés ahí, por ejemplo, tu sensación o tu expertise respecto de que podría, o este conocimiento que tenés respecto de que podría ser de origen cortical, o sugerís una evaluación más amplia o en relación a eso que vos creés. No, yo lo que sugiero es que el neurólogo haga otros análisis, por ejemplo, pide una resonancia magnética. Por ejemplo, ¿por qué en estos pacientes se le hacen resonancias una vez por año? Tal vez se la hizo hace mucho, tal vez no se la hizo, que se la haga. Y en los procesos degenerativos también uno tiene que, digamos, se espera. Es decir, el médico lo que hace es, además no es lo único, ¿no? En procesos degenerativos, se hacen las evaluaciones cognitivas, se hacen las resonancias,
se hace los laboratorios, especialmente más del índole cognitivo. Algo que es el CDR es ver si esto impacta en la vida diaria de las personas, pero cuando es tan leve, digamos, el médico lo que hace es, bueno, en tanto tiempo hay que volver a evaluar. Y hay uno con esa famosa grilla, dice, epa, bajó la memoria. Pero en ese momento no bajó. Esos son los procesos, lamentablemente, degenerativos. Porque también hay que pensar que las demencias que ustedes van a ver, no es que de golpe la persona no se acuerda, y no, pasó esto. Tal vez esta persona son estas pequeñas intrusiones, y tal vez la evaluamos entre un año y le baja. Igual también por ahí, o sea, en este caso suelen los neurólogos que trabajan con estos pacientes suelen estar especializados, muy especializados en lo que es, por ejemplo, en este caso desmielinizantes. Entonces, si en un informe SAN tiene parafasias, ya el médico ya lo sabe que es raro y es una alerta, digo, ¿no? Sin necesidad de ponerle, puede estar habiendo un proceso degenerativo cortical, o sea, sin meterse en eso. Por lo general el médico ya lo sabe, o en demencias también, como que, nada, por ahí. Por eso, digamos, ahí es donde viene la parte, como dice Sol, que ahora no le estamos viendo, es como, bueno, ahí uno interpreta. Digo, yo en todas las clases, lo habré dicho en alguno, porque yo absolutamente cuando doy clases en la facultad, digo, mi hermana, que es sumamente inteligente, coherente, ama de casa, madre de 3 hijos, abuela de ya no sé cuántos nietos, puede hacer un test cognitivo. Yo le enseño y ella lo hace, seguro. Claro, claro. Pero eso no es tomar, eso después con esos datos tenés que hacer algo, digamos. Uno tiene que informar, interpretar. Eso es, bueno, es una parte interesante. Bueno, pero ahora volvamos a alguna pregunta así del ejercicio del parcial. Lo vuelvo a abrir. Bueno, volviendo al tema de los zetas, se sostienen, tienen las citas para buscar los artículos. Del 724 tienen directamente las medias y desvíos, así que no tienen que buscarlo en ningún lugar en particular. Lo que no estoy segura es si tienen el capítulo de Beck con los puntajes de corte. Teóricamente sí, igual eso se consigue. No, Sí. eso, igual, eso sí, en internet, viste, está que le da el puntaje el de Beck que tiene signos de depresión leve. Ok, bien, listo. No, era Y como que me lo estaba viendo acá y me quedé la duda porque sentía que no lo había subido. yo el de fatiga encontré uno que creo que se llama FIS, ¿puede ser? Es otra Es escala. otro. Ah, porque lo buscaba para poder ver la interpretación si fatiga a qué le tenía, fatiga a los síntomas, fatiga a qué estaba teniendo fatiga. Entonces buscaba como para que la interpretación tenga, no sé, porque Sí. es bien interesante escuchar la queja subjetiva de la paciente. Igual de fatiga hay muchos, ¿eh? Hay, Sí, no sí. sé si hay muchas, pero hay varias escalas. Y por Entonces no ejemplo, sabía cuál es la que le administraron acá. pero es porque tampoco nos queríamos meter tanto en No, fatiga. no, ya dijo Ah, Sol que es se llama, físico, ¿no? Fatiga física. claro, se toma fatiga física. Ujú. Sí. Y estoy viendo acá las preguntas. Y Bueno, las tienen de que armar la fatiga, lo que hay que tener cuidado que no se pueden traspolar a todas las patologías. Es solo de esclerosis múltiple. Esta está hecha para esclerosis múltiple y las preguntas están sumamente dirigidas. Si uno usa, eso también es interesante para ustedes, porque no todas las patologías tienen todas las escalas. Si uno usa una que no está, pero sí, por ejemplo, para población joven, no sé, me imagino si ustedes hacen una de una persona que tuvo un traumatismo encefalocraniano. Bueno, uno dice, no existe, pero lo extrapolo desde el mismo grupo etario. Digamos, nosotros no, Argentina peca, digamos, tiene la gran vulnerabilidad de que no tiene todos los baremos, todas las pruebas. Entonces, bueno, uno tiene herramientas y sobre eso empieza a trabajar.
mientras uno lo informe y lo indique que es menos 1.5 que usó tal cosa, está bien, porque es como el documento que refleja lo que uno hizo. Eso es lo que ustedes tienen que como... Es una foto, esa foto está en esos números. Después ustedes interpretan. ¿Cómo nos va a ir interpretando ahí? No, pero es, por ejemplo, interesante, porque además ustedes van a, digamos, además a nosotros también nos pasa, por ejemplo, las personas, no sé, hay diferentes patologías que son gente colaborativa, que van a acceder. Las demencias, por ejemplo, hay gente colaborativa y otros no. Evaluar a personas con trastornos psiquiátricos es muy difícil, porque en la mitad de la prueba abandonan, porque se distraen con otras cosas. Bueno, todo eso se escribe, digamos, que por ejemplo, que no se pudo hacer de acuerdo a las normas de un TED. Nosotros cuando hacíamos la práctica del grupo de la 703 que estaba en el Borda, te contaban que tal vez un paciente en la mitad se levanta y se va. Sí, ya tengo sueño. Se levantaba y se iba. Sí, yo en una época tomaba la PANS, no sé si usted porque es bien de psiquiatras la PANS y es muy graciosa. Es de síntomas psicóticos en esquizofrenia, síntomas positivos y negativos en esquizofrenia. Es buenísima, es buenísima. Ahora, Sí, estas cosas pasaban. O que iban a la primera parte y la segunda decían, no quiero hacer la segunda parte. Y bueno, por eso obliga. claro. Ahora, Sí, sí. a mí me pareció interesante, creo que esto lo comentamos en el otro encuentro sincrónico, porque uno dice, bueno, ¿qué hago con esta prueba? Porque finalmente está como rara, ¿no? Lo que decía Viviana Mandes, me acuerdo en la entrevista que hicimos con Sol y con Gabriela Sánchez Negrete, ella dice, bueno, pues yo le tomo varias pruebas, y si lo tengo que citar varias veces, lo cito varias veces. Sí, eso en el contexto forense me parece que es, primero, bueno, ahora yo en donde estoy no veo que se tomen muchas cosas neuropsicológicas tampoco, pero además en el contexto forense también me parece que estás limitado por un montón de variables, aún queriéndolas tomar bien, bueno, toda la situación de prueba mismo, como que predisponen de una forma muy particular a la gente, ¿no? En esto de la simulación, no simulación, la colaboración. No he visto tanta gente simular síntomas en la evaluación, pero los hay, y después está que colaboración también está muy sesgada por, bueno, la conveniencia del resultado, ¿no? Es como bastante diferente cuando alguien quiere una evaluación para una conclusión clínica, ¿no? Sí, y también les va a pasar que a nosotros nos pasa, o a todos nos pasa, es que o la persona tiene disminución visual, tiene disminución auditiva, tiene trastornos en los miembros superiores, entonces uno no puede estar tomando, no sé, la figura compleja de Rey. Y Tal entonces, cual. un montón de veces, no sé si la persona tiene trastornos visuales, es todo verbal. Entonces hay cosas que no se pueden tomar. La visoconstrucción no se puede tomar. Claro, todas las pruebas Claro. ejecutivas que suelen ser, que implican algún acto motor. Digamos, y eso no, depende de los lugares donde uno trabaja, ¿no? Pero bueno, pasa. Sí, también la muy baja escolaridad, la comprensión de las consignas. Sí, Sí, y los test largos en la gente que no te presta, que a veces no te presta atención a las preguntas, es todo un tema. Yo te veía, Sandra, que vos cuando administrás a uno, no me acuerdo cuál de los test era de que se unen los números, cómo, hasta dónde ayudarlos o no. Yo suelo ser bastante, no, o sea, los exijo bastante porque, bueno, viendo esto de la simulación, intentando la cooperación, su participación, su despliegue, y es difícil, ¿no? Porque puede estar, roza mucho esto de que no lo quiera hacer, o no lo haga, o no colabore. Además que nosotros, el forense, están atravesados por un proceso penal, entonces... Claro. Sí, y después los test, por ejemplo, el test de PASAT, el mismo manual dice, se tiene que hacer todas las veces que sea hasta que la persona lo comprenda.
Otros test no dicen eso. Es decir, y si uno se va de la norma, porque uno a veces se tiene que ir de la norma, lo explicita. Claro. Y además, y lo que usted dice, en un montón de veces uno tiene que poner, se observa, se percibe, dificultades en la comprensión de las consignas, las mismas tuvieron que ser, no sé, repetidas reiteradamente, algo así. Entonces, va a haber un problema en la comprensión. Y nosotros mucho ponemos, los resultados obtenidos en tal test son ambiguos, no son exactos. Digo, porque finalmente trabajamos con personas, no es que, digamos, uno se va a ir a buscar la súper rigurosidad con personas que no tienen problemas psiquiátricos, que no tienen problemas emocionales importantes, que están predispuestos y correlativos, no va bárbaro, pero bueno, no son todos. Claro. No necesita el test, digamos. Claro, y además el contexto, no es un contexto que estén obligados porque tienen que atravesar un proceso judicial. Digo, el contexto de evaluación, cuando cambia, o sea, la variable contexto de evaluación también te mete ahí ruido. un montón. Sí, un montón. O por ejemplo, no sé, uno está en una institución y aparece un paciente que uno lo evalúa a las 11 y viene, no sé, de un lugar no muy lejano, que se levantó a las 3 de la mañana y vinieron en auto. Y uno dice, ay, ¿por qué esto? Y uno ahí, a mí me pasaba a veces en INEVA, que la gente, no sé, venía al Gran Buenos Aires más lejos, y uno ahí tiene que decir que la persona no, digamos, había problema de sueño, claramente. Sí, pasa mucho con las de niños, ¿no? Que se vienen de otras provincias a evaluar. No, y nosotros en los forenses, los consumidores. Claro. Claro. Sí. Entonces, me acuerdo siempre una señora, siempre la pongo de ejemplo, una señora en INEVA, me acuerdo, que no sé, le hago la entrevista y me dice, no, estoy triste porque mi marido se murió hace 20 días. Yo, hace 20 días. ¿Qué haces? Claro. Me acuerdo, Claro, y pero en el Ramos, una mujer llevó al bebé amamantando. Ah, ¿te acordás? Y entonces ahí le pregunto, claro, y la mujer me dice, y no, yo no sabía, y tiene razón, ¿por qué iba a saber que no tenía que ir? Entonces, bueno, aunque había pagado, la secretaria ya le hizo toda la parte administrativa, dijimos, mire, vaya tranquila, no era urgente, vaya tranquila y cuando usted se sienta mejor, llame a la institución y la institución se la va a dar, se lo va a hacer. Y pasó, a los 3, 4 meses la señora lo organizó, pero eso es como una excepción, pero si alguien viene de afuera, qué sé yo, se complica. Sí. O el del tango, no, ese yo trabajaba a la mañana, entonces, digo, no quiere, no, estoy muy cansado porque me acosté muy tarde, pero no quiere que organicemos para otro día. Me dice, no, yo todos los días me voy a la milonga, así que me levanto todos los días. Estoy acostumbrado. Sí. Dejaba todo menos la milonga, claro. No, me dice yo, cualquier día me viene bien. Bueno, qué sé yo. Eso es como uno lo puede charlar. Hay momentos en que no. Bueno, ¿alguna pregunta del Z-Score? Yo tengo que ponerme a estudiarlo, lo siento, me quedé en funciones ejecutivas. No, igual Z-Score, más allá que pusimos todo, pero Z-Score entras a internet hay un montón, porque es algo que se usa mucho. Y hasta funciones ejecutivas para esta evaluación es suficiente, porque, digamos, con las clases que fueron viendo, hasta funciones ejecutivas inclusive, y algunas pruebas igual se abordan, por ejemplo, cuando hablamos de memoria de trabajo, atención, digo, como si ven hasta funciones ejecutivas, está bien para la evaluación con la teoría y los conceptos. Bueno, ¿una pregunta? Bueno, sean contemplativas de nuestro aprendizaje en pequeños pasos. Es un montón, realmente es un montón como bueno, yo por ahí también me hago mucha película, pero ¿no? Como aplicarlo, como después hacer bien las cuentas y no equivocarse
porque después llegas a conclusiones cerradas. Como hiciste mal sí, eso. pero esto lo hablamos otras veces. Bueno, la carrera es así, tiene así como... por eso también nosotros tenemos que... Porque nosotros en un mes, diríamos, en 4 unidades hay que dar mucho, que en otra, no sé, nuestra materia en la facultad, que por más que sea de grado, que hay una diferencia, pero es todo un cuatrimestre. Práctica profesional, los chicos están 4 horas todos los jueves, así que esto es así con la introducción y así van a tener la otra con Laura Margulis y no me estoy acordando el nombre de Miculi. La otra ¿no? ya es de patología, o sea, es Michu. de... Ay, bueno, ya nos va a salir. Que La las otra dos es de son, psicopatología, o que sea, las dos, como las dos son buenísimas. Bueno, es así. Bueno. Ya se gana Michiuli. Michuli. Ahí está. Esa es otra. Bien, Michiuli. Bueno, el otro día yo pedí la foto y no sé qué hice, pues nunca más la encontré, pues soy así yo. Entonces, bueno, porque no sé en mi compu tengo que hacer como la captura de pantalla. Si alguien quiere la hace y me la manda, pero por las dudas, o más bien Sol. Dale. Si no, pónganse, bueno, si quieren salir. Yo tengo un Instagram Ay, qué bueno. y entonces quiero ponerlo en ese Instagram. Dale. Ahí sonriamos. ¿Vos lo ponés o lo pongo Sí, yo? sí. Ahí hago captura y después te la paso. Listo. Ya está. Y ahora se la mando a Laura Marguli también, así la ve Así ve que estamos en acción. en acción. Porque ya les toca con ellos después. Sí, apenas terminan esta, entiendo que sí. Bueno. Y Paula que no se siente bien, pobre. Pobre Paula. Igual Paula es la que más sabe de toda esta gente, claro. Sí. De todos nosotros, me parece que es la que Paula está súper resfriada. No sirvo para nada. Perdonen que no hable, pero estoy como, no. Sí. Ay, no, terrible. Así que disculpen, pero escuché todo, como pude. Gracias. Bueno, cualquier cosa nos preguntan. Bueno, entonces, disculpen mi No, por rasgo favor. obsesivo de preguntar que hasta el 12 entregamos la evaluación y después tenemos la actividad de lenguaje, ¿verdad? Que esa es obligatoria. Ok, la actividad de lenguaje puede ser después del parcial. Sí, en el cronograma, ¿no? Sí. Es hasta Sí. el 12 del 9 Sí. entregamos la evaluación. Ujú. Y después tenemos hasta el 15, esa semana del 15 hacemos la obligatoria del lenguaje. Claro, porque esa Después, semana toca lenguaje. y la siguiente ya nos dedicamos a la última La evaluación, segunda. que sería la segunda. Claro. Que por eso no hay una actividad obligatoria, ¿no? Exacto. Para Como que esta semana. Claro, para que se dediquen a esto. Sí, buenísimo. Bueno, esperemos llegar al 12. Suerte. Bien. Les va a ir bien. Gracias. Bueno, Chao, buenas noches. Gracias. nos Hasta vemos. luego. Chao. Gracias a Chao. ustedes. Chao, gracias. Ahí cierto.